Buenas noches a todos y todas. Yo soy Maribel Ekkan, habitante de la bella población de Jomún, guardiana de los cenotes. Bueno, antes quiero mencionarles que soy una mujer maya con creencias y raíces indígenas de la cual estoy muy orgullosa. Y quiero mencionarles un poquito que vengo representando a la agrupación Cananzonot, como bien mencionó la compañera, que es un colectivo donde habitantes, mujeres y niños nos reunimos para defender nuestro pueblo, nuestra naturaleza. Hace aproximadamente 6 años, una empresa decide construir una granja en nuestro pueblo y ingresa en ella 49,000 cerdos, cuando en mi pueblo somos 9,000 habitantes. Sin tener tanto estudio podemos darnos cuenta que son más los cerdos que los habitantes que hay en mi pueblo. Entonces viene la preocupación, la desesperación, la tristeza, el poco valor que tienen para destruir todo esto que nos da muchos beneficios, toda esta parte de la naturaleza de la cual nosotros dependemos. También sucede que, no sé si sepan, pero nosotros, Jomún, es un lugar donde somos la mayor cantidad de agua dulce, más bien somos la reserva de la mayor cantidad de agua dulce. Somos una parte donde tenemos los tesoros naturales que aguarda la tierra, que la tierra tiene debajo de ella. Esto quiere decir que si esta granja llegara a abrirse, todos los desechos, toda la suciedad de estos 49,000 cerdos van a contaminar toda nuestra tierra y va a filtrar a través de ella y van a contaminar nuestros cenotes. Solamente en Jomún hay 365 cenotes. Quiero decir que la mayor cantidad de agua está debajo de la tierra y cuando estos desechos empiecen a filtrar a través de ella, van a filtrar a través de sus paredes. Quiero compartir un poquito y describirles un poquito qué son y cómo son estos cenotes. Estos cenotes son lugares sagrados, sagrados para nuestra gente, sagrados para nosotros. Son lugares donde puedes encontrar mucha tranquilidad, mucha energía, mucho silencio. Son tesoros que desde que empiezas a descender, empiezas a bajar, a través de ellos puedes mirar la vida que tienen sus paredes, como lo son las filtraciones de agua. Te puedes detener a mirar cómo trabaja la naturaleza, porque ella trabaja sin moverse, sin tener voz, sin tener manos, sin tener pies. Ella trabaja, solo hay que detenernos a mirar el detalle que ella hace, el trabajo que ella hace, que es grandioso. Puede sorprenderte ver cómo estos techos detienen, filtran el agua, detienen el sarro, detienen los minerales, las sales y forman las hermosas estalactitas. Cuando son jóvenes son de color cristal. Cuando ya son adultas se vuelven color marfil. Pero esta también es generosa porque todo lo que ella no necesita lo deja caer. Y se forma la estalagmita, le da vida a la estalagmita. Sigues descendiendo y puedes maravillarte con todos los seres vivos que aguardan adentro, como lo son las aves, nuestros murciélagos, nuestros pájaros, las golondrinas. Todas estas hacen un trabajo dentro de ellas. Traen todos los frutos y las semillas que recolectan en todos los caminos, en todas las calles. Traen la semilla dentro de la gruta, dentro de los cenotes. La tierra la recibe, hambrienta de dar vida. Germina y sale la planta, pero esta planta es muy importante
porque da y limpia el oxígeno de nuestras cuevas, de nuestros cenotes, de nuestras grutas, y alimentan a cada insecto que vive en ella. Nos estamos dando cuenta cómo son importantes y cómo es importante la naturaleza y la filtración de agua limpia que atraviesa a través de la tierra. Entonces, si el agua negra, si la contaminación de esta granja llegara a descender, llegara a atravesar estas paredes, ¿de qué color van a ser mis estalactitas? Perdón por llamarles mis estalactitas. Perdón, pero para mí son tesoros muy preciados que se forman con paciencia, con trabajo, con tiempo. Soy vecina de un hermoso lugar que se llama Santa María, unas grutas con cenotes, y es la que les estoy describiendo. En su interior tienen los cenotes, el cenote de agua azul, cristalina, limpia, cálida. Incluso si te detienes a observar, a escuchar, puedes interpretar su voz. El agua es fundamental y lo más importante para cada uno de nosotros. Llámese cenote, llámese río, llámese lago, llámese lluvias. El agua es lo fundamental y más importante para nosotros. Pero ¿quién le da ese valor? ¿Quién se detiene a mirar lo que el agua hace por nosotros? Todo lo que hace por nosotros. Yo valoro mucho esa agua que me ha bendecido, que me ha favorecido, que es muy bondadosa. Y es por eso que cuido, protejo, valoro, invito a cada una de las personas que concienticen, que nos apoyen, que caminen con nosotros, que nos ayuden para que esta mega granja no lastime mi pueblo, no mate la naturaleza de mi pueblo. En este momento estamos esperando la resolución del juez. Imagínense, un juez va a determinar si mi pueblo continúa con vida, si mi pueblo continúa con una naturaleza, si mi pueblo no contamina sus aguas, no contamina sus cenotes. Un juez tiene que decidirlo. Nosotros nos agrupamos y hicimos una consulta y nosotros decidimos que no queremos una granja en mi pueblo. Nosotros decidimos que no queremos más proyectos en mi pueblo. Pero dependemos de un juez. Dependemos de que él se dé cuenta, de que él valore, de que él entienda, de que las personas concienticemos, de que cuidemos y protejamos. Yo invito a todos a concientizar, a pasar la voz, a valorar todo esto tan hermoso que da la naturaleza. Yo creo que el agua no puede hablar, pero yo les invito a que seamos su voz, a que seamos esa voz que pide auxilio. No me contamines, no me ensucies, no me lastimes, protégeme. Yo quiero que seamos esas manos, esas que toquen puertas y pidan: ayúdame, apóyame, dime qué tengo que hacer, a dónde debo de ir, cómo lo defiendo. Quiero también que seamos sus pies, que nos dirijan exactamente a esos lugares que nosotros necesitamos, a esas personas que nosotros necesitamos al lado nuestro para gritar. Necesitamos, el agua necesita esa voz. Si nos ponemos a pensar que el agua no es algo como si fuera un objeto sin interés, nos daríamos cuenta que así como necesitamos de ella, así como necesitamos del aire, que nos da todo lo que necesitamos para estar vivos, ella nos necesita, ellos nos necesitan. Les invito a ser esa voz, les invito a ser esos pies, les invito a ser esas manos. Les pido, yo estoy aquí para compartir, pero también pedir este apoyo, este acompañamiento.
que mi pueblo necesita. Que los bellos cenotes de mi pueblo, las bellas aguas tan cristalinas, necesitan. Yo quiero que se conserve todos estos tesoros naturales para poder ofrecerle o para que tengan un futuro nuestros niños. Mi mayor preocupación son los niños de mi pueblo, somos nosotros, son la gente que ahí nació, ahí creció y ahí vive. Muchas gracias.